Un saludo cordial. En esta hora hablaremos sobre homosexualidad y la bioética. Empezamos. ¿Qué es la homosexualidad? Es la orientación sexual por la que un individuo siente atracción física, afectiva, sentimental, sexual y emocional hacia individuos del mismo sexo. Esta orientación está vinculada tanto a hombres como mujeres. Al hombre homosexual coloquialmente se le denomina gay y a la mujer lesbiana. Historia. La homosexualidad ha estado siempre presente en las distintas culturas a lo largo de la historia. En la antigua Grecia y en la antigua Roma, las relaciones del mismo sexo se remontan desde ese entonces. En el siglo XIX, en esta época no era raro que los hombres mantuvieran relaciones sexuales con aquellos de su mismo sexo. En este tiempo, estas relaciones no estaban mal vistas, ya que a los griegos no les importaba el sexo de la pareja, sino su estatus social. En el cristianismo, durante los primeros siglos después de Cristo, las relaciones fuera del matrimonio comenzaron a condenarse, lo que hizo que las prácticas homosexuales provocaran un mayor rechazo dentro de la sociedad. En el siglo XX, la homosexualidad comenzó a separarse del concepto trastorno mental para convertirse en una orientación sexual más. ¿Qué significan las siglas del movimiento LGBT? Las siglas del movimiento LGBTI han ido evolucionando a lo largo de los años para englobar en ellas a las personas con identidades de género u orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. La denominación, que en sus inicios era solo LGB, surgió en los años 90 para reemplazar el término homosexual y gay, que se utilizaba mayoritariamente, e incluir de este modo a las lesbianas y bisexuales, que se sentían excluidos. Lesbianas son aquellas mujeres que se sienten atraídas, ya sea sentimental como afectiva, romántica o sexualmente, por una persona de su mismo género. Los bisexuales son aquellos que se sienten atraídos romántica, afectiva y o sexualmente por otras personas, independientemente de su género. Transexuales son aquellas personas que se identifican con el género opuesto al que les fue asignado al nacer y se someten a una intervención quirúrgica para someterse a un cambio de sexo. También se identifican con el sexo opuesto al de su nacimiento, pero no suelen recurrir a la cirugía, sino que hacen de una transición social para tener la apariencia del sexo contrario. Intersexuales son las personas que nacen con discrepancia entre su género y sus genitales, de modo que poseen características genéticas y fenotípicas propias de varón y de mujer. Evolución de los derechos humanos. El 12 de diciembre del año 2012, a través de una resolución de Naciones Unidas aprobada por el consenso pleno, en la que se reconoce al acceso universal a la salud como un derecho humano, se ha declarado el Día de la Salud Universal. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. En el año 2016, la OMS decide celebrar en conjunto el Día de la Salud Universal y el Día de los Derechos Humanos. Estos con el fin de mantener una equidad, eliminando barreras por parte de la población, con el único propósito de evitar discriminación a las personas homosexuales, transgénero, lesbianas, para que puedan acceder a los servicios de salud sin ninguna discriminación. Derechos humanos. Tenemos que la Constitución de la República de El Salvador vela por los derechos humanos de la persona desde el momento de su concepción, como lo reza el artículo número 1 de dicha Constitución. A la vez, reconoce que todas las personas son iguales ante la ley, sin diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión, como lo establece el artículo número 3. En cuanto a la salud de los habitantes, tanto el Estado como las personas están obligadas a velar por su conservación y su restablecimiento, como lo reza el artículo número 65. Mientras tanto, el Código de Salud, el artículo 40 del Ministerio de Salud, es el organismo encargado de determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud.
dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud. Mientras tanto, en el artículo 41, propiciar todas las iniciativas oficiales y privadas que tiendan a mejorar el nivel de salud de la comunidad, de acuerdo con las normas señaladas por los organismos técnicos correspondientes. Homosexualidad y violencia. La comunidad LGBT ha tenido que enfrentar diferentes formas de perjuicio a través de los años, además de que existen pocas organizaciones que atiendan los problemas específicos de esta población y no hay reconocimiento institucional y legal de los distintos arreglos familiares entre individuos del mismo sexo. Una investigación indica que el estigma de la homosexualidad y la ignorancia acerca de la identidad de género son generalizados, ya sea en la sociedad en general como en los sistemas de salud. La discriminación puede dar lugar a que se niegue rotundamente la prestación de la atención, a que ésta sea de mala calidad o a un tratamiento irrespetuoso o abusivo, entre otros. La violencia ocurre en una variedad de entornos: en la calle, los parques públicos, las escuelas, los lugares de trabajo, los hogares privados, las prisiones y las celdas de detención de la policía. Puede ser espontánea u organizada, perpetrada por individuos desconocidos o por grupos extremistas. Una característica común de muchos de los delitos motivados por el odio contra las personas LGBT es una brutalidad. Por ejemplo, las víctimas de asesinatos suelen aparecer mutiladas, severamente quemadas, castradas y con indicios de haber sido agredidas sexualmente. Las personas transgénero, especialmente las que se dedican al trabajo sexual o las que se encuentran detenidas, corren un riesgo especialmente elevado de ser víctimas de la violencia mortífera. Muchos casos de violencia contra las personas LGBT no se denuncian ya que temen represalias y además no quieren identificarse como LGBT o no confían en la policía o el sistema judicial. En el año 2017, Camila Díaz Córdoba, una mujer transgénero de 29 años, intentó escapar de la violencia de El Salvador, buscando asilo en Estados Unidos. Tras 4 meses de su detención migratoria, fue deportada en noviembre del año 2017. El 27 de julio del año 2020, un tribunal de El Salvador condenó a 3 policías por el asesinato de Díaz. La fiscalía sostuvo que el 31 de enero del año 2019, los agentes policiales la obligaron a subir a la parte trasera de la camioneta, la golpearon, la arrojaron desde el vehículo en movimiento. Falleció días después. Fue la primera vez que se condenó a alguien por el asesinato de una mujer transgénero en El Salvador. Vulnerabilidad de los homosexuales a la infección por VIH-Sida. En Ginebra, el 15 de julio del año 2014, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la prestación insuficiente de servicios relacionados con el VIH a los grupos de la población claves, hombres que tienen sexo con hombres, reclusos, consumidores de drogas inyectables, trabajadoras sexuales y transexuales, ponen en peligro los progresos mundiales de la respuesta al VIH. Estas personas son las que corren mayor riesgo de contraer la infección por el VIH, pero también son quienes menos probabilidades tienen de acceder a los servicios de prevención, detección y tratamiento. En muchos países se quedan fuera de los planes nacionales del VIH y las leyes y la política discriminatoria constituyen importantes obstáculos al acceso. Factores que colocan a los hombres gay y bisexuales en riesgo de contraer la infección por el VIH. Dentro de ello está lo que es el sexo anal. La mayoría de los hombres gay y bisexuales contraen la infección por VIH por medio del sexo anal, esto sin usar la protección debida, como lo son los condones, o sin tomar medicamentos para prevenir infecciones. Por otra parte, tenemos lo que es la homofobia, estigma y la discriminación. Las actitudes negativas por parte de la población sobre las personas homosexuales
podría desanimar a los hombres homosexuales de hacerse la prueba del VIH. ¿Cómo abordar a una persona homosexual como médico? Los profesionales de la salud conocen muchos aspectos de la diversidad humana cuando prestan atención médica, incluidas las diversas variaciones de la sexualidad. Un médico debe de tener un lenguaje verbal y no verbal dirigido a la población LGBTI. El personal de salud, en cuanto a la utilización del lenguaje verbal y no verbal dirigido hacia la población LGBTI, debe seguir los siguientes parámetros. La comunicación con personal LGBTI en los servicios de salud debe realizarse desde los enfoques de derechos humanos, equidad, género y diversidad. Se debe utilizar un lenguaje verbal y no verbal, inclusivos, cuidado del lenguaje al dirigirse a las personas que culturalmente existen un sinnúmero de términos que se deben tomar en cuenta. Asimismo, mostrar una actitud de respeto hacia la orientación sexual, identidad de género y expresión de género de todas las personas que acuden a la búsqueda de servicios de salud. Por otra parte, los aspectos específicos en la identificación de la población transgénero y transexual, el personal de salud en cuanto a la realización en la identificación de la población transgénero y transexual debe, en caso de la atención de mujeres y hombres transgéneros y transexuales, quienes en la mayoría de los casos utilizan nombres conforme a su identidad de género. El personal de salud debe respetar su identificación social sin que esto afecte su identificación legal en el expediente. Tanto el personal de archivo como el resto del personal que maneja los expedientes clínicos, en primer lugar se debe registrar el nombre de la persona según el documento único de identidad, en el espacio correspondiente al nombre, en el formulario de identificación del expediente clínico y en segundo lugar agregar conocido por, para registrar el nombre con el cual la persona transgénero desea que se llame o identifique, ya sea por el nombre con el cual la persona prefiera o por sus apellidos. En cuanto a la recepción, manejo de la información, elaboración de formularios, instituciones del Sistema Nacional de Salud, para el registro de los datos deben asegurar que tales sistemas contengan los enfoques de igualdad y equidad, identidad de género y lo que es la orientación sexual.